Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde buscamos explicar en profundidad los temas que son de interés para usted. La Semana Santa es un tema muy importante para los colombianos. Tiene relevancia en términos religiosos para quienes son creyentes, pero también es un momento que se ha convertido en sinónimo de días de descanso. En un estado laico como el nuestro hay un debate fuerte sobre si las festividades religiosas deberían ser festivos y la Semana Santa no es la excepción, por supuesto. Esto muestra que esa separación entre religión y Estado no está del todo resuelta y que la religión tiene mucho más impacto en las políticas estatales de lo que aparece en el papel. Para entender qué significa la Semana Santa en términos religiosos, pero también para entender cómo esta es una muestra del impacto de la religión en la política, tenemos a dos invitados expertos en el tema. Ellos son Viviana Ortega, ella es docente investigadora en temas de religión en la Universidad Sergio Arboleda, tiene una maestría en sociología y otra en administración y gerencia pública y es politóloga de profesión. Bienvenida. Muchas gracias, bienvenido usted, men, y un saludo a todos. Y también tenemos invitado al padre Luis Fernando Múnera, él es el decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, tiene un doctorado en filosofía política y es filósofo de pregrado. Bienvenido. Bueno, muchas gracias y un gusto estar aquí con ustedes. Y con estos dos expertos vamos a ver qué saben los que saben. Padre, ya lo decíamos en la introducción, la Semana Santa para mucha gente efectivamente es una Semana Santa en todos los significados religiosos, pero para mucha gente es sinónimo de vacaciones. Creo que nos sobra explicar y entender en este programa, que es lo que buscamos hacer, qué es la Semana Santa, qué se celebra. Mira, la Semana Santa es la celebración principal de los cristianos. En la Semana Santa celebramos la muerte y resurrección del Señor Jesús y es de alguna manera el momento fundante de la religión cristiana, y para un país como el nuestro, donde la religión cristiana y el catolicismo en particular hace parte de nuestra tradición, de nuestro arraigo, de nuestra vida, pues es también un momento importante del año. ¿Cómo se decide cuándo es la Semana Santa? ¿Cambia de vez en vez? ¿Cómo se decide Claro. y por qué? Mira, la Semana Santa está montada sobre la fiesta de la Pascua judía. El calendario judío es un calendario lunar que cambia cada 28 días. Por eso la Pascua es una de las lunas llenas del año, creo que es la tercera luna llena del año, y entonces cambia de acuerdo a cómo se va moviendo el calendario lunar. Por eso es que en nuestra celebración la tenemos más o menos como 20 días de diferencia a veces entre unos años y los otros. Viviana, usted ha estudiado muy bien todas las iglesias evangélicas y usted pues está haciendo su doctorado justamente en esos temas. ¿Es lo mismo para los evangélicos la Semana Santa? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, en términos generales del cristianismo, esta es la celebración central, la resurrección. Entonces, el sábado o el domingo en algunas congregaciones se celebrará la Pascua. Algunas iglesias tienen matices. Yo pensaría más en términos como de competencia, de tratar de diferenciarse con la Iglesia Católica. Sin embargo, todos los cultos están orientados jueves, viernes, sábado y domingo a la celebración del Tríodo Pascual. Sin embargo, hay matices. Por ejemplo, los menonitas celebrarán jueves y viernes algunas actividades que tienen que ver un poco con la reconciliación, el perdón y la paz, que hace parte como de lo que los diferencia a ellos. Pero las otras iglesias, las pentecostales, estos días, dado que muchas personas están sin ir a trabajar, hay unos cultos especiales también orientados al Tríodo Pascual. Viviana, ¿usted por qué dice que como una competencia por diferenciar? Me llamó la atención eso. Porque en términos generales nosotros compartimos la matriz, los evangélicos y los católicos compartimos el cristianismo. Sin embargo, ellos sí tratan con estrategias de diferenciarse de la Iglesia Católica. En su discurso también tratan de diferenciarse y decir,
ellos que hacen mal, nosotros que hacemos bien. Entonces, digamos que por eso hablo en términos de ¿Por qué no me competencia. da hay ejemplos? que diferenciarse. No me quiero comprometer. No, pero un ejemplo, No me digamos, hagas- los rituales son distintos. los ¿O rituales, ¿Cómo se ven en los ese rituales sentido? son, sí, claramente, digamos, las liturgias, la forma de celebrar los cultos es un poco diferente. Ellos tienen un poco más de alabanza, tal vez los cultos tienen 30 minutos de alabanza, después viene una predicación que es un poco más participativa que la que tiene la Iglesia Católica en términos, por ejemplo, el pastor toma algunas citas, las leen rigurosamente, las explican como más desmenuzado que tal vez los 5 minutos que tiene el sacerdote católico en la misa. Después hay un tiempo para testimonios de las bendiciones de Dios, de los milagros, y tal vez en algunas iglesias concluyen con específicamente con algunos dones del Espíritu Santo que cada una de las iglesias evangélicas prioriza de acuerdo con su doctrina. Padre, ¿usted cómo ve esas diferencias? ¿Usted que va a dar misa? A ver, mira, en la Iglesia Católica en concreto hay como 3 grandes celebraciones cada día del Triduo. El jueves es la celebración de la Cena del Señor. El viernes es una liturgia de la palabra. El Viernes Santo no hay misa propiamente, es una celebración de la palabra para la muerte, donde conmemoramos la muerte del Señor. Y el Sábado Santo es la gran vigilia pascual, donde celebramos la resurrección. Hay unos elementos que son fundamentales, creo yo, en todas las iglesias. Hay ciertamente un momento de la palabra muy importante, un momento de predicación o explicación de la palabra, pero la Iglesia Católica tiene una dimensión sacramental muy fuerte en torno a la Eucaristía. Eso se celebra el Jueves Santo, que es además la institución de la Eucaristía, y la Vigilia Pascual, pues es una gran celebración, pero por supuesto enmarcada en torno a la misa. Y la gran pausa del viernes, que es el único día del año en que no hay misa propiamente tal. También hay unos ritos como complementarios, más de la devoción, que son las procesiones, los Via Crucis, procesiones con la Virgen, con algunos santos, como los discípulos, la procesión con el Señor resucitado. Eso ya depende más de las regiones, de los momentos. Pero con respecto a las iglesias cristianas distintas de la católica, ciertamente, aunque tenemos elementos comunes, en particular la palabra, pues es común, la lectura de la Escritura, sí hay algunas diferencias que se entienden más como énfasis que cada una de las iglesias pone en su celebración. La Iglesia Católica pues tiene una celebración, si quieres, mucho más fija, hay una tradición muy antigua, se trata de que más o menos en todo el mundo esas grandes celebraciones sean muy similares o iguales, eso lo tenemos normado en unos libros, esto es lo que hay que hacer y el modo de hacerlo. Las iglesias evangélicas son un poco más libres en ese sentido, depende casi a veces de la personalidad de los pastores o de distintos movimientos, y ciertamente ellos buscan tener pues unas maneras de expresar la fe diferentes, pues, para también ser diferentes. Y como Claro. de algún modo la Iglesia Católica es un poquito el monopolio o la grande, pues las otras buscan construirse diferenciándose pues, de la Padre católica. Viviana, todo esto pasa en la calle y por eso nos importa mucho qué piensan los ciudadanos. Los invito a que vayamos a ver qué preguntan en la calle. Tengo una duda. ¿Sigue siendo la Semana Santa el mismo espacio de reflexión que años antes? Viviana, esta persona nos preguntaba por el significado. ¿Hoy sigue teniendo el mismo significado religioso esta Semana Santa? ¿Usted cómo ve ese significado? ¿Sigue ahí latente? No, yo creo que es un tema muy complejo. Primero diría que para las personas creyentes tiene el mismo significado. Sin embargo, pues cada día sociológicamente somos un país plural y eso, sumado a que en muchos ámbitos la Semana Santa se volvió una semana de vacaciones, pues hace que las personas piensen un poco en salir de vacaciones y tal vez en los pueblitos y en sus paseos no asisten mucho a la celebración, pero sin lugar a dudas yo considero que en el mundo católico, por ejemplo, valdría la pena hacer el ejercicio el Jueves Santo en el centro, la visita a los 7 monumentos, y es impresionante la cantidad de Claro, gente porque, y ahí que quiero todavía sale. preguntarle al padre, ustedes
Digamos, esta es la celebración más importante de las iglesias cristianas. Cristianas. Es como el momento más importante de su creencia. ¿Ustedes también ven que esta semana ha sido, en términos de medición, sirve como un termómetro? ¿Ha bajado, ha subido? ¿Cómo está ese termómetro para ustedes? Pues mira, quizá depende de las regiones, de las ciudades, pero lo que yo he vivido y en los sitios en los que he estado en los últimos años, yo he visto un incremento incluso de la práctica en las celebraciones de la Semana Santa. O sea, como que la gente, si quieres, entre comillas, ha vuelto, o yo he estado de buenas y me han tocado sitios donde las celebraciones de la Semana Santa son celebraciones importantes, hay mucha gente, es muy raro que uno tenga una celebración de Semana Santa y esté solo con la iglesia medio llenar. En general, yo lo que percibo ciertamente es un movimiento, por lo menos en esta dimensión celebrativa. ¿Cómo ha visto desde los jóvenes? Este padre se caracteriza mucho por querer rescatar, digamos, esa juventud cristiana. Lo vimos en Río, en la Jornada Mundial de la Juventud, ¿sí? Que, bueno, esto fue una gran peregrinación de jóvenes. ¿Usted cómo ha visto eso? Mira, los jóvenes hoy no son practicantes como en el sentido estricto de ir a la iglesia todos los domingos, pero los jóvenes sí tienen una gran inquietud religiosa y tienen como momentos particulares de práctica. O sea, yo no creo que haya, bueno, hay, pero en general los jóvenes no van a ir a la celebración de la Semana Santa, todas las celebraciones rigurosamente y seguir como el camino, si quieres, que propone una parroquia en la Semana Santa, pero tú encontrarás muchos jóvenes en el Vía Crucis, es posible que encuentres un buen grupo de jóvenes en la Vigilia Pascual, hay grupos de jóvenes que harán retiros en Semana Santa. O sea, la gente está practicando y está viviendo la fe, pero no como tan institucionalizadamente y tan, no a la vieja usanza, tan rigurosamente como lo proponen las iglesias. Claro. ¿Esto cómo ha sido en el caso de las iglesias evangélicas? Yo siento, es un prejuicio mío, que estas iglesias son un poco más efectivas en tener a las juventudes más activas por cosas como de música, rock, en los ritos. Efectivamente, tal vez yo creo que ahí influye mucho la forma del rito, de la liturgia propia de las iglesias. También creo que son personas convertidas, o sea, que han tenido procesos, o que ya nacieron en una familia evangélica, o que tienen procesos recientes de conversión. Entonces eso hace que la fe sea un poco más, inicialmente más genuina y no se vaya como rutinizando. Entonces, ellos también tienen estrategias para mantenerlo, pero incluso también apoyando un poco lo que dice el padre, yo también he notado en los jóvenes de la Iglesia Católica que quienes practican lo hacen de una manera genuina, con bastante autonomía, con bastante cariño. Entonces puede que ya no sean todos los jóvenes, pero quien asiste a un culto, a una iglesia, lo hace efectivamente con convicción, y creo que esa es la diferencia. Antes podíamos ser todos, pero eso no quería decir que lo hacíamos con devoción, y creo que los que lo hacen ahora lo hacen con devoción, sin pena que los otros se burlen o que lo tachen por ir a una iglesia. Entrar a un tema un poco más polémico, menos descriptivo, y es esta separación del Estado y la Iglesia. En la Constitución del 91 dice claramente que Colombia es un Estado laico, y esto es una festividad como muchas otras del año, pero esta en particular, que es festivo nacional por razón de una celebración religiosa. Y esto se suma a que en muchos casos hay inversión pública, caso Popayán, por ejemplo, en celebraciones religiosas. Padre, ¿usted cómo ve esta separación? A ver, hay que entender bien qué significa un Estado laico, porque un Estado laico tampoco ha de ser un Estado que milite por el laicismo. Un Estado laico es un Estado que se declara neutral frente a las diferentes convicciones de sus ciudadanos. Y nuestra historia, nuestra tradición, nuestra identidad de nación está muy marcada por el cristianismo y por el catolicismo, y es el Estado de esta sociedad. Entonces, el Estado lo que respeta, si quieres, es la tradición, la historia, la cultura de este país, admitiendo que hay la posibilidad para sus ciudadanos de celebrar eso que para los ciudadanos es importante. Vivian, ¿es esto neutral, como dice el padre? Porque pareciera, digamos, a primera vista que no tanto. Mira, lo que pasa es que yo creo que las instituciones a veces no alcanzan a demostrar toda lo que es la realidad sociológica. Entonces, si bien la Constitución establece unas cosas,
La realidad, por ejemplo, la celebración de Popayán nos muestra a otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, el año pasado pusieron una demanda ante la Corte Constitucional precisamente en contra de que el Estado financiara la celebración de la Semana Santa en Popayán. Y básicamente la gente de Popayán que fue, lo sacaba no solamente del contexto religioso, evidentemente hay un contexto religioso importante, pero eso hace parte ya de su identidad, por un lado. Otra de las cosas que ellos señalaban... De una identidad finalmente cultural. Cultural, pero también familiar. Entonces mi abuelo cargó los pasos, hizo los pasos, yo también los voy a hacer, quiero que mis hijos lo hagan. Es el momento de encuentro de la gente que no vive y que hace parte de Popayán. Este año confluyen dos hechos muy importantes, la firma del proceso de paz y su aplicación. Por un lado, se empieza a hablar de reconciliación, de una necesidad de sanar fracturas muy profundas, pero al mismo tiempo esto coincide con una visita del Papa en septiembre. ¿Cómo estas dos hechos, sin duda políticos, los dos sin duda muy importantes, van a jugar en esta Semana Santa? No solamente coincide, yo creo que el Papa viene en un momento especial. Lo hizo coincidir. Lo hizo coincidir. A ver, yo creo que el país tiene que empezar a pensarse y a caminar en un camino de reconciliación, y eso, entre otras cosas, es un camino espiritual. Y tenemos que ser capaces de construir una nueva manera de vivir como ciudadanos, como personas que habitamos en este país. Y la visita del Papa es un momento simbólico muy fuerte. Él va a venir la segunda semana de septiembre. Él va a celebrar aquí el Día de los Derechos Humanos, que es la fiesta de San Pedro Claver. La va a celebrar el 10 de septiembre y no el 9. Y esa es la fecha que en Colombia hemos escogido siempre para celebrar la Semana por la Paz. Entonces, la visita del Papa es una visita que busca animar a este país en sus caminos de reconciliación, en sus caminos de reconstrucción. ¿Cómo juega esta Semana Santa en eso? Como que ya es como un abono ahí que se va poniendo. La Semana Santa, desde el punto de vista personal y ojalá desde el punto de vista social, es un momento de purificación, es un momento de reflexión. Para muchos practicantes es un momento de perdón. ¿Y desde la Iglesia va a haber como un refuerzo de ese discurso? ¿Hay como una intención? Porque en el plebiscito la Iglesia se mostró bastante neutra, si se quiere, dijo voten un poco a conciencia. ¿En este caso va a haber una cosa más explícita? Sí, en esta situación política del país, la Iglesia ha querido ser respetuosa, ha apelado a que la gente vote a conciencia o se exprese a conciencia, pero que la gente se exprese. Pero tampoco confundamos el apoyo o no a un proceso político como el proceso de negociación con el camino de reconciliación y de paz que tenemos que construir de todas maneras. Entonces, sí, pero no. O sea, sí va a haber, como siempre ha habido, sin esa, digamos, compromiso político en el caso del plebiscito. Va a haber, yo creo que los sacerdotes, por lo menos una buena parte, somos muy sensibles al tema y hablaremos de paz y de reconciliación, pero no va a haber una especie de posición oficial donde la Iglesia diga se predica de esto o de lo otro. Viviana, ¿qué tanto se va a utilizar esta Semana Santa con miras al 2018 desde los evangélicos como una plataforma política? Pues no sé si usen la Semana Santa en particular, pero el año, ellos evidentemente están en un proceso desde el plebiscito de plantearse de cara a las elecciones del 2018, actualmente están llevando procesos de consulta interna, de reuniones nacionales, para mirar si participan a través de partidos seculares, crean su propia opción, y no creo que la Semana Santa cambie los planes, ¿no? Ellos ya tienen una agenda de 2017 y 2018. Viviana y Padre, entonces los invito a que vayamos a la pepa de este asunto. Padre, esta Semana Santa tiene muchos componentes, ya lo decíamos. Viene la visita del Papa, es un año particular en términos de reconciliación para el país, pero también hay unos movimientos evangélicos que están creciendo muy fuerte, ya también lo vimos en el plebiscito y con muchas marchas, digamos, por lo que ellos denominaron derechos de la familia. ¿Cuál va a ser la pepa de esta Semana Santa? La pepa de esta Semana Santa es, para mí, la reconciliación. Yo creo que esta Semana Santa va a ser un momento especial para hablar de la reconciliación consigo mismo,
la reconciliación con Dios y un tema que viene apareciendo y viene pareciéndonos cada vez más importante, que es la reconciliación con la naturaleza. Yo creo que, espero que sea un momento de pausa, de reflexión y que nos permita avanzar en este tema de la reconciliación en Colombia. Me llama la atención ahí que no dijo la reconciliación con el otro, dijo consigo mismo, con Dios, con la naturaleza. Y con los otros. Y con los otros. Sí, señor. Diana, ¿cuál es la pepa de esta Semana Santa? Pues yo también creo que el mensaje de este año es la reconciliación, es un mensaje cristiano y creo que debe ser utilizado con miras a que el proceso de paz del ELN y las elecciones de 2018 que nos ponen un nuevo panorama sean lo mejor para todos los colombianos. Padre, ¿usted cree que va a haber perdón? Adelante. Mira, no, quiero resaltar, no se trata de que usemos o no la Semana Santa, se trata de que en la Semana Santa dejemos que el mensaje cristiano aparezca y resplandezca. Va a haber perdón, el perdón no se puede imponer, el perdón es una opción personal, pero creo que haremos un esfuerzo porque los colombianos podamos perdonarnos, reconciliarnos y caminar juntos. Viviana, ¿qué tanto pueden jugar las iglesias, todas, muchas que usted ha estudiado, en un término de perdón y de adoptar un proceso de paz que ya hemos visto en todas las encuestas, a la gente o no le importa o no le cree? Es un poco complejo, pero pensaría que, dada la naturaleza del mensaje cristiano, estamos llamados al perdón, al reconocimiento del otro, a actuar como Jesús con la mujer samaritana. O sea, ejemplos en la Biblia tenemos muchos, sin embargo, hay un escenario político en juego también donde hay intereses, y los intereses pueden llevar a que el mensaje de perdón, de reconciliación se mantenga, pero con ciertos matices, o pensando la reconciliación con un significado que puede diferir del significado de otro. Padre, ¿usted ve a la iglesia haciendo un mea culpa en la participación en el conflicto o no lo ve en el juego? Mira, ese es un tema difícil e importante. Yo creo que la iglesia tiene que reflexionar sobre ese tema, sobre el tema de cómo ha participado de alguna manera, pero sobre todo ha participado en el conflicto, pero sobre todo cómo puede participar en la solución, que también ha venido participando. Y yo sí quisiera que aprovecháramos este tiempo y este espacio como para arrebatarle el tema de la reconciliación a los políticos y el tema de la paz a los políticos. El tema de la reconciliación y de la paz debe ser de todos como ciudadanos y no volverse un tema de una campaña o de unos intereses particulares. Bueno, Viviana y Padre, los invitaré tal vez en una próxima ocasión cuando venga el Papa a discutir esos temas. Claro que sí. Por acá siempre muy bienvenidos, y a todos ustedes recuerden que La Pepa es un espacio en alianza de Canal Capital con lasillavacía.com. Tenemos varias cuentas de Twitter a las cuales nos pueden escribir. Nuestra principal es @lapepa_oficial, pero también está la cuenta del canal, @canalcapital, y también la de La Silla Vacía, @lasillavacía. Ahí nos pueden escribir sus sugerencias sobre temas que quieren que tratemos con dos expertos como los de hoy. Este programa, como todo el resto que hemos grabado, quedan en las páginas de YouTube, tanto de Canal Capital como de lasillavacía.com. Hasta la próxima.